Hola amigos, les doy la bienvenida al canal de Jorge Ruiz Mercado, un espacio en donde se escudriña la palabra de nuestro Dios. Estamos desarrollando la serie de milagros. Hoy corresponde el milagro para el pago de los impuestos. En el lugar donde te encuentras, quiero invitarte a inclinar el rostro y tener una oración. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, que vives y reinas en el alto cielo, para ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Pedimos tu santa unción al abrir tu palabra y pedimos que tu palabra quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Lo imploramos, Señor, sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Este milagro se encuentra registrado en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 17, los versículos desde el 24 hasta el 27. En mi Biblia tiene como título Pago del impuesto para el templo. Este impuesto para el templo fue establecido por orden de Dios a Moisés y lo encontramos registrado en el libro de Éxodo, el capítulo 30, versículo 13 en adelante. Era un impuesto que se pagaba para los gastos que el templo tenía y lo tenían que pagar los varones judíos mayores de 20 años. Es decir, de 20 años hacia arriba, todos debían pagar este impuesto. Pero estaban exentos de pagar este impuesto los sacerdotes, todos los levitas, los profetas y los maestros. Así que vamos a estudiar esta historia para ver las enseñanzas que Dios nos quiere mostrar a través de su palabra. El versículo 24 del capítulo 17 de Mateo dice: Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le preguntaron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Era una pregunta un tanto hostigadora, porque sabían que Pedro era un discípulo que contestaba a veces de una manera impulsiva. El versículo 25 dice, él dijo, sí. Es decir, Pedro dice, sí lo paga. Lo que Pedro no sabía era que al decir sí, estaba desconociendo la autoridad de Cristo como sacerdote, como profeta, como maestro. Estaba desconociendo la autoridad de Cristo como Hijo de Dios. Continúa diciendo el versículo 25. Al entrar él en casa, Jesús le habló primero. Jesús le habló primero quiere decir que Jesús no lo dejó que él le contara lo que él había hablado con los que cobraban el impuesto, sino que Jesús se adelantó y le dijo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques. Ábrele la boca y hallarás una moneda. Tómala y dásela por mí y por ti. Aquí en este milagro podemos comprender varias cosas. La primera cosa es que Jesús quiere darle una enseñanza a Pedro. Y la segunda lección es que Jesús trata de una manera decorosa a aquellos hombres que hablaron con Pedro, porque Jesús le dice a Pedro, sin embargo, para no ofenderlos. Es decir, Jesús reconoce que él no tiene la necesidad ni la obligación de pagar ese impuesto, porque él estaba exento de pagarlo. Pero para no ofenderlos, él ahora obra un milagro extraordinario y le da una lección a Pedro, pero también les da una enseñanza a estos hombres que habían ido donde su apóstol para tentarlo, diciéndole: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Ese impuesto tenían que pagarlo las personas del común, digámoslo así. Los profetas no tenían que pagarlo, ni los maestros, ni los sacerdotes. Al Pedro decir que sí, estaba desconociendo esas labores de Jesús y les estaba dando la razón a estos hombres. Pero Jesús, de una manera adecuada, con un trato cortés, se dirige hacia su apóstol y le dice: toma tu anzuelo, tíralo al mar y el primer pez que saque,
te dará la moneda para pagar el equivalente de lo que te corresponde a ti y de lo que me corresponde pagar a mí. Pero el Señor está indicando que Él no tiene la necesidad ni la obligación de pagarlo. Pedro, como un pescador experimentado, sabía que era algo muy difícil encontrar en un pez en su boca dinero para pagar un impuesto. Más difícil aún era encontrar la cantidad exacta que se necesitaba para pagar el impuesto por Jesús y el impuesto por Pedro. Era difícil saber el sitio exacto del mar en donde se encontraba ese pez. Entonces el apóstol, obediente a las palabras de su maestro, se dirige, obedece a la orden que Jesús le da. Y Jesús le dijo, el primer pez que saques, no era el segundo, no era el tercero, no era el cuarto, era el primer pez que saques. Ábrele la boca y hallarás una moneda, tómala y dásela por mí y por ti, es decir, para que ellos se queden quietos. Pero como Pedro era un hombre muy intrépido, seguramente cuando llegó donde ellos les contó cómo era que él había obtenido ese dinero y cómo su divino maestro le había dicho el procedimiento para sacar ese dinero del pez que habían sacado del mar. Un milagro extraordinario para Pedro y un milagro extraordinario para estos hombres cobradores de impuestos. Jesús quiere enseñarnos a tratar de una manera cortés a las personas. Él no desconoció su labor divina, no desconoció su labor como maestro, pero para no ofenderlos, le dijo a Pedro que fuera a hacer ese procedimiento y que trajera de ese dinero para pagarlo por él y también por su amado discípulo. Jesús está dispuesto a darnos lo que nosotros necesitamos. Hoy día tenemos que pagar muchos impuestos y a veces no tenemos plata para pagar las cosas, pero cuando vamos a Jesús con corazón contritos y humillados y le pedimos que nos provea de los recursos que necesitamos para alimentarnos, para pagar los servicios, para pagar los impuestos, Él es todopoderoso y provee de una manera milagrosa para que tú y yo cubramos nuestras necesidades. Si Jesús hubiese pagado el tributo sin protesta, habría reconocido virtualmente la justicia del pedido y habría negado así su divinidad. Pero aunque consideró propio satisfacer la demanda, negó la pretensión sobre la cual se basaba. Al proveer para el pago del tributo, dio evidencia de su carácter divino. Quedó de manifiesto que él era uno con Dios y por lo tanto no se hallaba bajo tributo como mero súbdito del rey. Quiero resaltar una enseñanza una vez más cuando Jesús dice, sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques. Esa palabra para no ofenderlos nos está indicando que Jesús no tenía la necesidad de pagar, pero que la cortesía cristiana, el amor, la amabilidad, el respeto por las personas deben ser una característica de nosotros como cristianos. Aunque tengamos la razón, Jesús nos enseña con este milagro a que nosotros no debemos confrontar ni pelear con las personas, sino demostrar con un escrito está que las cosas de Dios son sagradas sin necesidad de pelear con la gente. Y el Espíritu Santo hará la obra del convencimiento a aquellas personas que en un momento dado se tornan incrédulas, pero después, bajo la influencia de Dios, pueden cambiar de opinión y venir a los pies de un Salvador amante, tierno y compasivo. Cualquier dificultad que nosotros tengamos de cualquier índole, lo que tenemos que hacer es ir a Jesús, porque ya Él tiene la respuesta. Cuando Pedro venía para comentarle el caso a Jesús, ya Jesús lo sabía y le dio una respuesta inmediata que hacía provisión para resolver ese problema. De la misma manera, aunque nosotros
le pidamos al Señor una y otra vez, Él sabe y tiene la respuesta correcta aún antes que nosotros le pidamos. Pero es nuestra obligación como cristianos dirigirnos en oración y en ruego a nuestro Padre Celestial para que Él provea de las cosas que estamos necesitando. El Señor Jesús está disponible hoy para proveer todo aquello que tú y yo necesitamos para nuestras necesidades materiales. Y lo más importante es que el Señor Jesús nos provee de las riquezas espirituales que están en su palabra y que nos hacen sabios para poder andar en los caminos del Señor y un día no muy lejano obtener el galardón en el reino de los cielos. Que la bendición y la protección de nuestro Dios sean con cada uno de nosotros. Te invito a realizar una oración. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu palabra hablada. Pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes a saber pedir, a pedir como conviene. Ilumínanos, Señor. Tú sabes de qué cosas tenemos necesidad. Tú sabes, Señor, qué cosas necesitan los oyentes, los que estamos aquí conectados. Provéenoslo, Señor, según tu santa y perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nos prospere y nos ayude cada día a mantenernos